el día de la fecha, eh, comenzando por esto de el clima, ya que venimos con la página infoclima.com. Ya que venimos con la página infoclima.com, vamos a hablar de lo que está pasando en la zona de Bahía Blanca, el fuerte temporal que hubo y que inundó ciertas zonas. Estamos con esa novedad, con esa noticia. Furioso temporal en Bahía Blanca. Suspendieron todas las actividades y hay decenas de familias evacuadas. La ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, se encuentra bajo una emergencia climática que derivó en la evacuación de al menos 40 familias al cese total de actividades por las intensas lluvias. Fuentes oficiales informaron que hay diálogo permanente entre la provincia de Buenos Aires y el municipio. Se enviaron equipos de rescate del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad envió insumos para asistir a las personas afectadas. Según informaron fuentes municipales, en pocas horas se han acumulado unos 250 milímetros y se espera que las precipitaciones continúen una hora y media más con una intensidad que podría sumar entre 50 y 100 milímetros adicionales en el corto plazo. Las lluvias comenzaron alrededor de las 4 de la mañana, consignaron varios habitantes y medios locales. Calles como ríos, autos varados y repletos de agua, casas inundadas y hasta las crudas imágenes del Hospital Interzonal Dr. José Pena, en donde se ve como el sector de neonatología está con un alto nivel de agua en su interior y hubo que evacuar a los recién nacidos. Son algunas de las dramáticas postales del temporal. Ante esta situación crítica, el municipio de Bahía Blanca tomó la decisión de suspender todas las actividades, tanto públicas como privadas, hasta nuevo aviso. Esta medida busca garantizar la seguridad de los vecinos y minimizar los riesgos asociados a las inundaciones. Además, por expreso pedido de las autoridades municipales a la empresa EDES, empresa distribuidora de energía del sur, se dispusieron cortes preventivos de energía eléctrica en las zonas afectadas. También las autoridades han solicitado a la población que limite al máximo la circulación y permanezca en sus hogares para evitar accidentes o complicaciones derivadas de las condiciones climáticas. Para atender a las familias afectadas por las inundaciones, se han habilitado varios centros de evacuación en diferentes puntos de la ciudad. Estos son Calle Belén, Güemes 250, el Club Sancinena en General Daniel Serri, el Centro Natán en Villa Caracol y en la división del Quinto Cuerpo del Ejército en Florida 1450. En paralelo, el servicio de transporte público también se ha visto interrumpido. La Unión Tranviarios Automotor decidió suspender el transporte de pasajeros, colectivos y trenes como medida preventiva, dado el riesgo que presentan las calles anegadas y la baja visibilidad de las vías de tránsito. Desde las 4 de la mañana, rogando que pare de llover en Bahía Blanca. Qué horrible lo mal que estamos luego de aquel temporal de diciembre, resumió Guadalupe Conti, una habitante de la ciudad en la red X, recordando el trágico temporal de 2023 que dejó el saldo de 13 víctimas, como así también la falta de suministro eléctrico en toda la ciudad.
El Servicio Meteorológico Nacional informó una alerta roja en la zona pampeana y sudoeste de la provincia de Buenos Aires como consecuencia del temporal y las intensas lluvias. El área se verá afectada por lluvias intensas y tormentas fuertes, acompañadas de abundante caída de agua en cortos periodos, ráfaga de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. Se esperan acumulados de precipitación superiores a 100 milímetros, agregaron desde el Servicio Meteorológico Nacional. Así que el que esté disponible para poder dar una mano en Bahía Blanca, por favor que tome las medidas necesarias. Van a precisar mucha ayuda porque la altura del agua es terrible. En las fotos que están en la nota puede verse que hay casas que tienen hasta 2 metros de agua. Se ve apenas el dintel de la puerta. Es terrible. Autos completamente tapados. Es un desastre. Así que aquel que pueda dar una mano para Bahía Blanca y sepa cómo hacerlo o quiera hacerlo, bueno, comuníquense con los centros de ayuda y de ahí brindarse a dar una mano en esta situación. Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito Aedes aegypti se críe en tu casa. ¿Cómo podés prevenir? Elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y puedan acumular agua. Limpia y cepilla bebederos, desagües, rejillas y canaletas. Que el mosquito no se críe en tu casa. Entre todos podemos prevenir el dengue. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Taller de Electricidad Rossi. Reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte. Teléfono 0220-492-5378 de Jorge Rossi. AM 1530, La Voz del Futuro. Nuestra página web www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. Clases gratuitas de actividad física, zumba, funcional, localizada y danzamos las emociones. Conoce las sedes y horarios en la Subsecretaría de Deportes de Merlo, Avenida Constitución 92 o en merlo.gov.ar/actividad física y salud. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. De cortes, de falta de suministro eléctrico, en medio de los problemas que se generaron ayer por la mañana, ayer al mediodía y anoche, el gobierno oficializó un nuevo aumento en las tarifas de luz del AMBA. A partir de marzo se aplicará un aumento en las tarifas de luz que se emitirán en el AMBA, luego de que el gobierno aprobara los cuadros tarifarios que se presentaron las empresas encargadas de distribuir el servicio en la zona. De la misma manera, se redujo el subsidio al que accederán los usuarios de clase media y de bajos ingresos. La medida fue oficializada esta madrugada, luego de que el Ente Nacional Regulador de la Energía, el ENRE, publicará en el boletín oficial las resoluciones 160/2025, correspondiente a los precios que manejará Edenor, y 162/2025, en donde se plasmó el tarifario que fue enviado por Edesur. Los incrementos que entraron en vigencia a partir del 1 de marzo, según indicó el interventor del ENRE, Osvaldo Rolando, fueron derivados del proceso de revisión quinquenal de tarifas, impulsado por la Secretaría de Energía, María Tetamanti,
el cual tendrá el objetivo de plasmar los parámetros de calidad de servicio de los próximos años, penalidades por incumplimientos, planes de inversión y los ingresos que recibirán las compañías para financiarlos. De esta manera, las empresas distribuidoras establecieron que los costos se cobrarán a los usuarios que se encuentren dentro del nivel 1 de altos ingresos. Sufrirán una suba correspondiente al 1,7% respecto a lo abonado en febrero. Asimismo, se fijó que el precio estacional de la electricidad subirá un 2,5%, mientras que el valor agregado de distribución no presentará cambios. Es decir, hay que sumar 1,7% más 2,5% en el valor total. En la zona establecida por Edenor, los hogares de altos ingresos afrontarán un precio base de 1.037.840 sumado a un cargo variable de 99.730. Los usuarios de nivel 2, es decir, de bajos ingresos, tendrán un cargo variable de 40.000 pesos por cada kilowatt consumido. Para el nivel 3 de ingresos medios, el cargo variable será de 53.300 pesos. En el caso de los usuarios de Edesur, se determinó que el nivel 1 de altos ingresos abone un costo mínimo de 1.027.600 pesos, en conjunto a un variable de 100.000 pesos. De la misma forma, los hogares de ingresos medios enfrentarán un cargo variable de 53.400 pesos y los de ingresos bajos será de 40.000 pesos. A la vez que se establecieron los costos de la energía suministrada en malas condiciones y de la energía no suministrada para el periodo marzo-agosto 2025, según se ordenó en la resolución número 3/2025, se determinó que todas las facturas de los servicios eléctricos deberán destacar si se aplicó un subsidio provisto por el Estado Nacional y el costo del mercado eléctrico mayorista, el cual deberá ser calculado según el consumo mensual y los valores establecidos a principio de este año. Por otro lado, Edenor tendrá la intención de aplicar un incremento del 8% en la factura final que corresponderá al mes de abril, al cual se sumaría otro 2% adicional por el costo del transporte eléctrico, de acuerdo con la solicitud realizada por Transener, la empresa encargada del transporte eléctrico y con participación estatal. Además, la empresa solicitó la implementación de una fórmula de ajuste mensual basada en la inflación, los salarios y los precios mayoristas. En cuanto al valor agregado de distribución, la compañía busca una suba del 20% para cubrir costos operativos. De aprobarse, el impacto en los usuarios residenciales implicaría que el 80% de los clientes pague en promedio 30.000 pesos, lo que representa un aumento de 10.000 pesos respecto de los valores actuales. Desde Edesur, la compañía no precisó tarifas, pero propuso un nuevo régimen tarifario para pequeños consumidores, con simplificación de escalas y eliminación de saltos entre categorías. Para suministros trifásicos, planteó la contratación de potencia como alternativa. En el caso de medianas y grandes demandas, los valores actuales se mantendrían, aunque con un aumento en los recargos por exceso de potencia. Esto de contratación de potencia significa pagar un servicio aparte, el cual te da una cierta potencia diferencial del resto. Es un servicio para empresas. Las compañías justifican los ajustes argumentando que el costo de la energía en Argentina sigue siendo bajo en comparación con otros países de la región.
a los cálculos de Edenor, con la actualización tarifaria, el 80% de los clientes pagaría alrededor de $27, por debajo de los 44 de Brasil, los 59 de Chile y Perú y los 73 de Uruguay. Vale decirlo, esto sería $1 por día, pero claro, eso es el valor básico. Después está el consumo eléctrico que cada uno tiene sumado a ese valor. Así que básicamente estaríamos contando, por mis cálculos así en promedio, un valor de $2 por día de uso eléctrico para una casa de consumo medio. Para una familia tipo de 4 personas estarían pagando aproximadamente eso como base. Así que bueno, la electricidad y los servicios masivos cada vez más fuera de alcance para las personas en situación de pobreza. Castraciones gratuitas en Merlo para gatos y perros. Hembras y machos a partir de 6 meses. La Municipalidad de Merlo implementa campañas de castración gratuitas en los barrios. Castrar a tu mascota trae beneficios para su salud. Consulta el cronograma en merlo.gov.ar/castracionesmerlo. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Luis Caputo: es cierto que hay precios caros en dólares, pero devaluar no es la solución. En un evento en el que se mezcló la economía con la política, Luis Toto Caputo, titular del Palacio de Hacienda, disertó en Mendoza. El funcionario fue uno de los protagonistas de la apertura del 6º Foro de Inversiones y Negocios organizado por el Consejo Empresario Mendocino, formando parte de un panel en el que estuvo acompañado por el gobierno provincial Alfredo Cornejo, entre otros. Es cierto que hay precios caros en dólares, pero devaluar no es la solución. Por el contrario, la solución es que esos precios bajen, y eso va a pasar con menos impuestos y más competencia, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que en la Argentina van a bajar los precios de los autos, de los productos electrónicos y también de la indumentaria. Ese es el camino. No podemos perjudicar a 50 millones de argentinos y obligarlos a comprar una remera 5 veces lo que vale, agregó Caputo, quien admitió que en el actual esquema económico va a haber grandes ganadores y grandes perdedores. Tiene que haber una concientización en el sector privado de que estamos ante un modelo diferente en el que la gente tiene que verse beneficiada con mejores productos a mejores precios, completó. El ministro arribó a la capital mendocina acompañado por el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y el secretario de Industria, Esteban Marzorati, entre otros funcionarios de su equipo. Toto destacó que esta vez no es lo mismo, no aplica el "ya la vimos". Esto no pasó nunca, es la primera vez que hay un orden macro por decisión política y esto no va a cambiar. Eso hace cambiar el chip de los empresarios y de la sociedad. Con respecto al acuerdo con el FMI, Caputo reafirmó que el nuevo programa estará cerrado antes de que finalice el primer cuatrimestre del año. Sin dar cifras concretas, afirmó que habrá fondos frescos para recapitalizar el balance del Banco Central mediante la cancelación de su deuda con el Tesoro, e insistió que no implicará un aumento de la deuda bruta. Es un paso muy importante, va a haber un acuerdo para el primer cuatrimestre. Nos hemos puesto de acuerdo cómo sigue el programa económico.
Jamás el fondo pidió devaluación, dijo. Y afirmó que el fortalecimiento del Banco Central es uno de los pasos para salir del cepo. Para cerrar el acuerdo, Caputo dijo que deben cumplirse pasos con la burocracia del Fondo Monetario y también en las próximas semanas con nuestra propia burocracia, porque el acuerdo tiene que ir al Congreso y ante un auditorio colmado de empresarios locales que lo aplaudió y lo persiguió para tomarse selfies al final de su discurso. También afirmó que lo que viene es una profundización del modelo, más reformas estructurales, más desregulaciones, menos impuestos, la reafirmación de este rumbo. Aunque sea un año electoral, no nos vamos a mover ni un ápice de ahí. Además de exponer ante el foro empresarial, también reforzó el acuerdo del gobierno nacional con el gobernador Cornejo. Voy a ayudar a Alfredo en todo lo que pueda, expresó el titular del Palacio de Hacienda tras elogiar el rumbo económico del mandatario mendocino, quien comentó tanto sus planes productivos como el efecto de su propia motosierra sobre las finanzas provinciales, con recortes de gastos y reducción del empleo público. Vale aclarar en esta nota que técnicamente se dice de que no crece la deuda. Para dar algunos detalles, esto significa que esa deuda actual de 10.000 millones de dólares que tiene el Banco Central con el Tesoro, o al revés, el Tesoro con el Banco Central, se están pagando unos intereses muy altos porque fue creado el plan cuando había un riesgo país mucho más alto que el actual y otras condiciones económicas. Había déficit en las cuentas del Estado y demás. Ahora, con estas condiciones económicas, el préstamo que se pide tiene menores intereses porque la situación crediticia argentina está mejor. Ahora bien, entonces, al tomar esa deuda con el FMI y ponerla dentro de las arcas argentinas y considerar que se paga una deuda que se tiene bajando los intereses, en realidad en los números no te da que estás tomando más deuda. Sin embargo, si estás tomando deuda, tenés esa plata por pagar a futuro y de pronto lo que hay que hacer es, fomentar mucho la producción para pagar esa deuda, que de todas formas habría que pagar esa deuda con esa misma producción, pero con intereses más altos. Ahora bien, el hecho a considerar es que se podría estar sin esa deuda, ir achicándola con el paso del tiempo, pero eso alargaría la existencia del cepo. A tener en cuenta y para que cada uno piense y reflexione, ¿vale la pena pedir plata para acelerar la salida del cepo o conviene simplemente esperar a que naturalmente podamos salir de ese cepo, aunque quizás a más largo plazo, pero con intereses un poquito más altos? Eso quizás lo sepa alguien que maneje economía y tenga los números muchísimo más claros, ¿verdad? Justicia por mano propia en Lomas del Mirador. Una fuerte conmoción pública provoca por estas horas un caso de justicia por mano propia en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. Lo protagonizó el yerno de un comerciante que fue víctima de un robo cometido por motochorros. El sujeto persiguió con su camioneta a los delincuentes y terminó matando a uno de ellos tras atropellarlo mientras robaba otra moto para continuar la fuga. El fiscal interveniente no adoptó ningún temperamento con el acusado del crimen al considerar que actuó en legítima defensa. Fuentes de la investigación informaron a Primer Plano Online que el hecho comenzó sobre la avenida
de la Torre al 500 de la mencionada localidad de La Matanza, cuando el familiar del propietario de una pañalera arribó al local y observó a los delincuentes apuntando al hombre de 70 años. Quiero aclarar algo, es posible que actúe en defensa propia, pero hay algo que también se llama emoción violenta, es decir, uno, si bien está defendiéndose de un ataque, es decir, está defendiéndose utilizando la defensa propia, luego de eso pasa a ser emoción violenta los actos siguientes. Nunca pudo determinarse cuánto es el tiempo que dura una actitud de emoción violenta, ya que eso también depende de cada persona en particular, de la formación psicológica de cada persona en particular. Así que es posible que primero sea defensa propia y luego la reacción de violenta y por ahí esté encuadrada la causa. En esas circunstancias, tal como se observa en el video que ilustra este artículo, el justiciero puso marcha atrás con su camioneta Amarok negra y directamente embistió a uno de los malvivientes que estaba a punto de subirse a la moto. En eso salió su cómplice del local y el conductor del rodado de mayor porte siguió arrollando a los ladrones. Al no tener escapatoria y con los daños que sufrió la moto, los delincuentes optaron por alejarse del lugar corriendo en direcciones opuestas. El que tenía remera amarilla salió hacia una esquina y el que portaba casaca roja hacia la otra. El conductor de la Amarok siguió el sentido del tránsito y persiguió a uno de los dos, el de la camiseta colorada. Lo terminó alcanzando sobre la calle Charcas, entre Carlos Tejedor y O'Gorman. En esa cuadra, el sujeto intentó robar una moto para seguir su fuga y el yerno del comerciante literalmente lo pasó por arriba. Murió en el acto. En tanto, el propietario de la Jirera Smash 110 también sufrió lesiones al ser embestido, aunque está fuera de peligro. Fuentes de la investigación informaron a Primer Plano Online que el suegro del justiciero terminó herido por culatazos en la cabeza y debió ser trasladado a una clínica privada para su atención. En la puerta del comercio quedó abandonada la moto Rouser NS250 en la que viajaban los malvivientes, que tenía pedido de secuestro por haber sido robada horas antes en Ciudad Evita. El fiscal Adrián Rivas, de la UFI temática Homicidios de La Matanza, supervisó las tareas periciales en ambos lugares y dispuso no adoptar ninguna decisión restrictiva de la libertad para con el justiciero. Considera a priori, es decir, a primera vista, que actuó en legítima defensa. En tanto, el cómplice del ladrón fallecido logró escapar. Los argumentos de la Corte Suprema para negarse a tomarle juramento al juez Ariel Lijo. Mientras la definición sobre el nombramiento del juez federal Ariel Lijo en la Corte Suprema quedó ahora en las manos del Senado, para desconcierto del gobierno, se acaban de conocer los fundamentos de la resolución que firmaron 3 jueces de la Corte esta mañana: Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Manuel García Mansilla. Este último fue designado por el presidente Javier Milei en comisión, junto con Lijo, y la Corte le tomó juramento la semana pasada, sin cuestionar su designación. Pero en el caso de Lijo, la Corte decidió no tomarle juramento al rechazar el pedido de la licencia de la Cámara Federal. Le había aprobado a este juez federal, quien no quiere renunciar a su cargo en Comodoro Pi. Esa decisión de la Cámara fue desautorizada hoy por la Corte en un plenario que duró solo 30 minutos. Lorenzetti se abstuvo de firmar la resolución.
La Corte señaló que el pedido de licencia del hijo resulta incompatible con la doctrina constitucional vigente, que prohíbe la doble investidura judicial. De acuerdo con la resolución, la Corte Suprema dejó sin efecto la acordada número 1/2025 de la Cámara Nacional Federal, que había concedido la licencia solicitada por el hijo. Además, el tribunal enfatizó que la competencia para otorgar licencias de excepción recae exclusivamente en la Corte, según lo dispuesto en el artículo 11 del régimen de licencias para magistrados, funcionarios y empleados de la Justicia Nacional. Además, el texto de la resolución enfatizó que esta decisión no implica emitir juicio alguno sobre la validez del decreto número 137/2025, relacionado con el nombramiento en comisión del hijo. Sin embargo, dejó en claro que no le tomará juramento mientras continúe desempeñándose como juez titular con acuerdo del Senado. La Corte fundamentó su decisión en la doctrina establecida en el fallo Daffis-Nicholson de 1975, que establece que una misma persona no puede ostentar simultáneamente dos cargos judiciales bajo títulos constitucionales distintos. En aquel caso, el juez Daffis-Nicholson, tras aceptar un nombramiento en comisión, perdió automáticamente su investidura previa como juez con acuerdo del Senado. El tribunal explicó que la aceptación de un cargo en comisión implica un acto de voluntad que pone fin a la situación anterior, es decir, la renuncia al cargo previamente ocupado. Este principio, según la Corte, es aplicable al caso del hijo, quien busca mantener su calidad de juez titular mientras asumía como juez en comisión. La resolución también subrayó que las licencias de excepción, como la solicitada por el hijo, no están contempladas en el régimen ordinario de licencias y, por lo tanto, solo pueden ser otorgadas por la Corte Suprema. Consideró que estas licencias se conceden únicamente en circunstancias excepcionales y bajo resolución fundada. Por esta razón, la Cámara Nacional de Apelaciones carecería de competencia para concederlas, lo que llevó a la Corte a anular su decisión. Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito Aedes aegypti se críe en tu casa. ¿Cómo podés prevenir? Elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y puedan acumular agua. Limpia y cepilla bebederos, desagües, rejillas y canaletas. Que el mosquito no se críe en tu casa. Entre todos podemos prevenir el dengue. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Taller de Electricidad Rossi. Reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte. Teléfono 0220-492-5378 de Jorge Rossi. AM 1530, La Voz del Futuro. Nuestra página web www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. Clases gratuitas de actividad física, zumba, funcional, localizada y danzamos las emociones. Conoce las sedes y horarios en la Subsecretaría de Deportes de Merlo, Avenida Constitución 92 o en merlo.gov.ar/actividad física y salud. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. 6 hábitos que los terapeutas recomiendan abandonar para mejorar la salud mental. El bienestar mental no solo depende de incorporar hábitos saludables,
sino también de reconocer y abandonar aquellos patrones de pensamiento y comportamiento que pueden desgastarnos sin que nos demos cuenta. Según varios expertos en salud mental, algunas actitudes cotidianas pueden minar nuestro estado de ánimo y aumentar el estrés, afectando incluso nuestras relaciones y la forma en que enfrentamos los desafíos diarios. A continuación, 6 hábitos que los terapeutas sugieren dejar atrás para fortalecer la salud mental y mejorar la calidad de vida. Primero, pasar demasiado tiempo en los propios pensamientos. Reflexionar sobre el pasado o planificar el futuro es normal, pero cuando esa tendencia se convierte en una constante, puede ser perjudicial. La psicóloga Elizabeth Murray explica que dedicar demasiado tiempo a revisar eventos pasados puede generar depresión, mientras que enfocarse en el futuro puede alimentar la ansiedad. El problema radica en que estos pensamientos pueden influir negativamente en la toma de decisiones. Cuando la mente se queda atrapada en el pasado, es fácil repetir patrones poco productivos, y cuando se centra en el futuro, se puede tomar decisiones basadas en eventos que ni siquiera han ocurrido, advierte la terapeuta Rebecca Hendricks. Alternativa saludable: practicar la defusión cognitiva. ¿Qué es esto? Es una técnica que ayuda a distanciarse de los pensamientos negativos. Un ejemplo es reformular ideas como "mi vida es un desastre" por "estoy pensando que mi vida es un desastre". Este pequeño ajuste permite reconocer que los pensamientos no solo reflejan la realidad, y no siempre tampoco, y pueden ser modificados. La segunda, utilizar el castigo como motivación. Algunas personas se imponen restricciones poco saludables para cumplir con ciertas tareas, como evitar comer hasta finalizar un proyecto o posponer ir al baño hasta terminar una tarea. La psicóloga Lisette Sánchez advierte que este comportamiento refuerza la idea de que la productividad debe lograrse a costa del bienestar personal. Incluso el uso de recompensas como incentivo puede generar problemas, ya que refuerza la idea de que si el disfrute solo se merece tras el esfuerzo. La alternativa saludable: hacer que la tarea en sí misma sea más agradable. Tomar un café mientras se revisa el correo electrónico o escuchar música durante una actividad tediosa puede mejorar la experiencia y reducir la necesidad de autoimponerse castigos o recompensas. Claro, volver el lugar de trabajo, el lugar de donde uno está realizando tareas, o incluso el lugar quizás donde uno esté pasando tiempo libre, lograr el mayor placer posible sin sufrimientos ni excesos en esos placeres. Compararse constantemente con los demás es la tercera. Las comparaciones son inevitables, pero cuando se convierten en un hábito pueden generar sentimientos de insuficiencia. La psicóloga Murray señala que las redes sociales intensifican esta tendencia, ya que solemos comparar nuestra vida privada con los momentos destacados de los demás. Este hábito también se da en la vida cotidiana, en el trabajo o en las relaciones personales, afectando la autoestima y generando frustración. ¿Cuál es la alternativa saludable? Observar la comparación sin juicio. En lugar de caer en una espiral de pensamientos negativos, se puede reconocer la comparación con curiosidad. ¿Me estoy comparando con esta persona? ¿No es interesante? También se recomienda evitar el contenido en redes sociales que active emociones negativas. Eso cada uno verá qué le activa reacciones emotivas, reacciones negativas. Esos motivos pueden ser varios. Depende también de cada persona.
La cuarta es menospreciarse y autocriticarse constantemente. Hablar de manera negativa o minimizar los propios logros puede debilitar la autoestima y aumentar la ansiedad. Según la terapeuta Tracy Ross, las palabras como debería o tendría que en situaciones no esenciales pueden convertirse en autovergüenza. La autocrítica excesiva, lejos de motivar, suele generar parálisis y procrastinación. Parálisis en el sentido de la actividad que uno quiere realizar se paraliza, no parálisis física. Estudios han demostrado que este tipo de pensamientos se asocia con menor motivación y mayor rumiación mental, eso de pensar y pensar y pensar y pensar y pensar. La alternativa saludable sería identificar la voz crítica interna y separarla de la propia identidad, hacerla a un costadito. Frases como "mi crítico interno está hablando" ayudan a distanciarse de estos pensamientos. Además, se recomienda tratarse a uno mismo con la misma amabilidad que se ofrecería a un amigo en una situación similar. Ese cambio de pensamientos, es decir, ¿qué le aconsejaría a alguien? Pensar cuando alguien está en esa situación interna y ve que se encuentra en un espiral de pensamiento y pensamiento y pensamiento sobre el mismo tema y nunca encuentra una solución, el pensar así, ¿qué le recomendaría a un amigo que haga en esta situación? Puede hacer que esa situación se corte. La quinta, considerar que un mal momento arruina todo el día. Un solo incidente negativo puede parecer suficiente para quitar todo el día como desastroso. Un día de mierda, va. La psicóloga Sánchez explica que este fenómeno se debe al sesgo de confirmación. Si alguien decide que está teniendo un mal día, es más probable que note solo los eventos negativos. Eso es un sesgo. Un sesgo es cuando hay muchas expresiones de la vida propia de uno marcada en los hechos y eventos externos o de la vida de afuera de uno. Y este es un ejemplo claro. A mí me va mal, todo en el mundo está mal. Toda la gente hace cosas para que a mí me vaya mal, etc. La alternativa saludable. No se trata de ignorar lo negativo, sino de equilibrar la perspectiva, cambiar el punto de vista. En lugar de enfocarse únicamente en el evento negativo, se puede hacer algo placentero para contrarrestarlo, como enviar un mensaje a un amigo o leer algo divertido. Claro está, a un amigo para saludarlo, para comentarle algo. Si hablas a un amigo que está en las peores condiciones que vos o sabés que te va a joder la vida mandarle un mensaje, pues claro que no, ¿no? Sentirse responsable de las emociones de los demás. Preocuparse por los sentimientos ajenos es una señal de empatía, pero asumir la responsabilidad por ellos puede llevar a ignorar las propias necesidades. La terapeuta Ross advierte que este patrón suele llevar a la complacencia excesiva y al resentimiento. Es decir, a veces decirle la verdad a alguien por temor a todo lo que sienta puede llevar a eso de, decir, si yo le digo esto se va a sentir mal. Pero bueno, la emoción de la otra persona es la emoción de la otra persona. Uno debe decirle la verdad, más cuando a veces uno pide una crítica, un consejo constructivo o algo por el estilo. La persona debe tomar por encima de la emoción negativa la esencia de lo que se le está diciendo y, en el caso de ser, por ejemplo, una crítica laboral, corregir la actitud para mejorar en el ámbito del trabajo. La alternativa saludable que recomienda es reflexionar sobre los propios deseos y valores antes de tomar decisiones basadas en la reacción de los demás. También es importante recordar que las emociones ajenas no están bajo nuestro control y que priorizar el bienestar propio no es egoísmo, sino autocuidado.
Un cambio de perspectiva para una mejor salud mental es la propuesta. Dejar atrás esos ámbitos no es sencillo, ya que muchos están profundamente arraigados y reforzados por la sociedad. Sin embargo, para ser conscientes de ellos, comenzar a hacer pequeños cambios puede marcar una gran diferencia en la salud mental y en el bienestar general. Adoptar una actitud más amable hacia uno mismo y vivir con mayor presencia en el momento puede ser el primer paso hacia una vida equilibrada y saludable. La Municipalidad de Merlo te invita a M1530, te informa y también te invita a la convocatoria al Ballet Municipal de Merlo. La Subsecretaría de Cultura de Merlo te invita a participar de la audición donde se seleccionarán a los integrantes del Ballet Municipal. El sábado 8 de marzo, mañana de 14 a 17 horas, Teatro Municipal Colón, esquina Riobamba, de la edad de 16 a 40 años. Hay que acudir según los requisitos. El ballet folclórico de la Municipalidad de Merlo, reitero, el 8 de marzo de 14 a 17 horas, te pide los siguientes requisitos: tener entre 16 a 40 años de edad, poseer conocimientos de danzas folclóricas, argentinas, mujeres / varones, zapateo y malambo argentino, varones, presentarse con cabello sujeto, ropa de ensayo, falda amplia en el caso de las mujeres, calzado y pañuelo adecuado. Sala del Teatro Municipal de Merlo, Colón, esquina Riobamba, en Merlo. Los ensayos son sábados, un día a la semana, a definir, de 14 a 19:30 horas. Te invita el gobierno del pueblo de Merlo, Gustavo Menéndez, intendente. También a M1530 te invita y te informa sobre los cursos de innovación tecnológica. La Subsecretaría de Ciencia, Innovación Tecnológica y Cooperación Internacional lanza la inscripción de sus nuevos cursos gratuitos destinados a todo el pueblo merlense. Tenés una nota donde podés obtener muchísima información. Los días 3 y 4... acá me mandó a un link malo, disculpen. Estoy buscando la nota porque me da... Ahora sí, acá está. Inscribite en los cursos de innovación tecnológica. La Subsecretaría de Ciencia, Innovación Tecnológica y Cooperación Internacional lanza la inscripción a sus nuevos cursos gratuitos destinados a todo el pueblo merlense. Los cursos están destinados a todos los vecinos y vecinas mayores de 18 años y se dictan bajo distintas modalidades presenciales, autoasistidos virtuales y microcursos visuales. Desde el próximo lunes 10 hasta el miércoles 12 de marzo, de 10 a 15 horas, se realizará la inscripción presencial en el Laboratorio de Innovación Tecnológica, ubicado en Sarandí 295 Merlo Centro. Para realizar el trámite es necesario tener el DNI con la fotocopia de dicho DNI, sumado a la entrega de un útil escolar. El objetivo es donar lo recaudado a las escuelas de la zona para colaborar con la educación del nivel primario del distrito. La oferta de cursos es la siguiente: robótica, radio digital, streaming y podcast, tecnoarte, relaciones laborales, diseño y gestión de proyectos en turismo con herramientas tecnológicas, tecnología, turismo y sustentabilidad,
revista digital, comunicación tecnológica, prácticas recreativas tecnológicas, manga y anime digital segundo nivel, cursos autoasistidos, microcursos asistidos, promotores de salud mental y el uso de la tecnología, diseño e impresión 3D, Canva, creación de contenido. Para más información y oferta de cursos, comuníquese con el Laboratorio de Innovación Tecnológica, dirección Sarandí 285, teléfono 11 51 38 79 89. Es un WhatsApp de lunes a viernes, hábiles de 9 a 15 horas. Voy a dejar el link en la descripción, así pueden leer la nota completa. Te informó AM 1530, junto al gobierno del pueblo de Merlo, Gustavo Menéndez, intendente. En otro ámbito, Hugo Moyano empezó a negociar un aumento salarial y amenaza con superar la pauta del gobierno. Recuerdan que era del 1%, o de acuerdo a la inflación de cada mes. El gobierno empezó a seguir de cerca las nuevas negociaciones salariales entre el sindicato de camioneros y las cámaras empresariales. Deberán pactar un aumento para el periodo marzo-mayo y el gremio que conduce Hugo Moyano ya anticipó que recuperar lo perdido frente a la inflación, lo que perfila un escenario de confrontación por el techo impuesto por el Ministerio de Economía. Hasta ahora solo hubo conversaciones informales entre sindicalistas y empresarios, pero ya saben que la primera audiencia oficial será el jueves 13 de marzo en las oficinas de la Secretaría de Trabajo, ubicadas en la Avenida Callao 114, en la inauguración de un diálogo que amaga con complicarse. En economía, buscan que los incrementos salariales se mantengan en una franja del 0,5%, 1% mensual. Pero el problema será para los gremios como camioneros, que firmaron acuerdos que quedaron por debajo de la inflación en el trimestre anterior. En este caso, el aumento para diciembre-febrero fue 5,5% en 3 tramos, mientras que la inflación de ese periodo supera el 6%. Hay consultoras privadas que estiman que por el alza de la carne se ubicaría entre el 2,7%. Los representantes de camioneros adelantaron a los empresarios que pretenden recuperar un 1,5 o 2% por la inflación del trimestre anterior y sumarle un 7 u 8% para marzo, abril y mayo, aunque ambas partes se reunirán el jueves próximo. La expectativa estará puesta en el día siguiente, cuando el INDEC anuncie el índice de precios al consumidor correspondiente a febrero. Con esa cifra se suponen en las cámaras podrían empezar a negociar con números concretos sobre la mesa. En la Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, esperan esas definiciones para volver a ayudar a ambas cámaras, a ambas partes, a alcanzar un acuerdo que no vulnere el cerrojo salarial de economía. Si el sindicato de camioneros confirma que reclamará un 9 o 10% trimestral, las luces de alarma se prenderán en el tablero de economía y comenzarán otra vez con no homologar el aumento. El gobierno, en el fondo, confía en que Hugo Moyano terminará aceptando la pauta salarial del ministro Luis Caputo, como sucedió en enero pasado, cuando el líder de camioneros firmó por el 5,5, pese a que había arrancado las negociaciones reclamando el 15% de aumento. Y luego estaba dispuesto a firmar por un 8% trimestral que había contraofertado los empresarios. Aún así, Trabajo se negó a homologar ese 8% porque superaba las estimaciones inflacionarias previstas. Y fue clave la intervención de Cordero, que procuró que la economía convalidara el aumento del 5,5% y al mismo tiempo la buena voluntad de Moyano, que accedió a bajar sus pretensiones. La paritaria de camioneros es una negociación decisiva porque involucra a un sindicato poderoso y para la Casa Rosada es importante que se termine alineando con la política salarial oficial.
Mientras otra negociación salarial de un gremio clave sigue trabada y amaga con terminar en medidas de fuerza, se trata de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, que tras el fracaso de las tratativas de este miércoles, tendrá otra audiencia con las cámaras empresariales este viernes a las 11 en la Secretaría de Trabajo para definir el aumento del periodo enero-abril. Ante este escenario, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, liderado por Rodolfo Daer, realizó este jueves un plenario de delegados en el que se facultó a la condición gremial a realizar una movilización si no se alcanza el acuerdo salarial. En este caso, la FTIA, que dirige Héctor Morcillo, convocará a un plenario de secretarios generales para el lunes próximo con el fin de decidir un plan de lucha que incluirá paros y marchas callejeras. Los sindicalistas reclaman un incremento salarial que equipare la inflación, mientras que los empresarios ofrecieron primero un 3% para el cuatrimestre, luego un 2% con mejoras solo en marzo y abril. Así que bueno, las discusiones salariales para el corriente periodo trimestral, cuatrimestral en algunos casos. Mientras tanto, yo les recuerdo que pueden encontrar el detalle de las notas leídas en nuestra página de Facebook AM1530, La Voz del Futuro. Este programa lo realizo de 9:30 a 11:30 aproximadamente todos los días, de lunes a sábado. Pueden seguirlo a través del stream, que tiene programación musical 22 horas. Y bueno, también está este programa en la página de internet am1530.com.ar. Les recuerdo que estoy en cualquier momento del día informándolos si hay una novedad de altísimo valor de interés general o de interés local. Estén atentos a ello. Pueden encontrar la grabación de este programa en nuestro canal de YouTube, en AM1530 LB DF, o sea, las siglas de La Voz del Futuro, donde encontrarán, el resumen editado de las noticias por si se lo perdieron, si quieren volver a escucharlo porque quizás no le pudieron poner toda la atención, o si quieren escuchar algo que se hayan perdido porque no llegaron a tiempo. Denle like, suscríbanse, compartan si así lo desean, que a mí me ayuda muchísimo y para ustedes solo les cuesta un par de clics. Muchas gracias por estar del otro lado, tengan un excelente día, cuídense mucho del calor y nos encontramos prontito. Gracias.